Bueno, Ronald, entonces vamos a empezar con la primera pregunta y es ¿por qué crees que la educación emocional es importante en la formación de formadores? Ok, bueno, yo creo que lo primero es pensar en el tipo de trabajo en el que nosotros nos vamos a desempeñar, ¿no? Es decir, vamos a ser docentes de área y pues la labor de un docente básicamente siempre es interactuar con varios estudiantes de diferentes cursos, diferentes edades. Entonces, teniendo esto en cuenta, pues nosotros básicamente no vamos a trabajar ni a estar todos los días pues con máquinas o algo por el estilo. Vamos a estar con más que personas, historias de vida, situaciones que les ocurre día a día. Entonces, eso siempre va a generar en todos un tipo de sentimiento, una sensación muy diferente cada día. Podemos encontrarnos con personas que sean muy opuestas, pero que por el encuentro en el aula, pues, no sé, tengan ciertos problemas entre ellos. Y bueno, diferentes situaciones se nos van a presentar, ¿no? Y nosotros, pues con nuestro rol de docentes, somos los que tenemos cierta responsabilidad para poder tener desde una sana convivencia a pues crear un ambiente propicio para primero lo que nos compete, que es el desarrollo de los, bueno, de los temas, de todo lo que se hace en la escuela y aparte para ser esos mediadores de acuerdo a pues la perspectiva de vida que tenemos dentro del aula. Entonces me parece muy importante justamente por eso, ¿no? Porque estamos como en un proceso de construcción, de aprendizaje, de enseñanza y traer la educación emocional, ya sea para pues estos escenarios no tan profesionales, ¿no? Porque estamos hablando pues con niños, me parece muy importante porque eso igual va a ser parte de su crecimiento. Ok, vale, Ronald. Tú hablas más que todo del contexto escolar. Si traemos la educación emocional a un plano mucho más personal, porque sabemos que los docentes, nuestra labor docente tiene una carga emocional muy fuerte. ¿Cómo crees que la educación emocional podría ayudarnos a nosotros como docentes de pronto a dejar que esto no nos afecte tanto, las historias de vida de las que estabas hablando? Bueno, yo no diría que no nos afecte tanto, porque pues igual, como tú dices, es muy emocional, ¿no? O sea, nosotros digamos que tenemos un tacto en ese sentido un poquito más allá, por ejemplo, con relación a la literatura, ¿no? A nosotros nos emociona leer ficción, ¿sí? Textos en papel que ocurrieron hace mucho tiempo, pero eso nos toca. Entonces, si vamos a conocer una historia de un niño, de una niña, yo creo que no simplemente es pues escucharla y ya está, ¿sí? Como alguna otra tarea más, sino que pues vamos a tener cierta relación, digamos, un poco más personal, ¿no? Todo a raíz de las historias de vida e incluso de tal vez esas mismas experiencias que uno ha vivido. Dicho esto, me parece pues que uno debería, no sé, tratar de aprender si hay alguna manera, algún método, pues de tomar estas sensaciones de los niños, ¿sí? Estos pensamientos y no sé, tratar de ayudar, no simplemente ser como un receptor de historias, de experiencias y ya, y como guardarlo ahí en una cajita, dejarlo por fuera. No, me parece que pues podríamos tener como un papel un poco más activo y no ser, por ejemplo, solo como el hombro en el que llora. Entonces creo que lo tomaría un poquito más para allá y pues dicho esto, es muy importante que uno tenga ciertas herramientas para al menos saber qué decir en algunos momentos, ¿no? Porque si uno no sabe, si uno nunca le interesa como estos temas, pues cómo va a ayudar, cómo va a pretender ayudar a los estudiantes que acuden a uno como un síntoma de confianza y tal vez con alguna esperanza en
pues cualquier cosa que uno les pueda decir. Entonces es muy importante. Sí, esto es precisamente lo que tiene la educación emocional, que les da a los docentes este tipo de, los da herramientas, mejor dicho, para poder afrontar estas situaciones que nos pueden llegar, ¿no? Y que seguramente en algún momento nos llegará, si es que todavía no nos ha llegado. Ya ha llegado. Con esto se relaciona la segunda pregunta. Y bueno, Ronald, cuéntanos, o más bien, narranos de pronto alguna experiencia significativa, ya sea negativa o positiva, en la cual tú te hayas dado cuenta que realmente hay una necesidad de integrar la educación emocional. Cuando inicié mis prácticas, bueno, lo que pasa es que creo que tuve la fortuna de estar en un colegio en donde casi el 60% de la población era pues colombiana, de nacionalidad colombiana, y el 40% era venezolano. Entonces como que primero esa diferencia pues cultural, ¿no? En el dialecto, en las costumbres, bueno, diferentes cosas. Pero segundo, lo que los niños contaban en clase y lo que me contaban, digamos, en los pasillos del colegio, claro, se notaba que estaban mal. De hecho, una situación que me encontré no fue propiamente pues, del curso que yo tenía, sino de otro curso. Era que un niño de segundo de primaria pues quería suicidarse. Y esto como que lo contaba a un profesor, a mi profesor titular en el colegio. Y lo que me parece pues muy triste, o sea, muy, no sé, muy difícil de digerir, era que el niño, o sea, ya sabía cómo se iba a suicidar. Entonces, como que tenía un plan, ¿sí? O sea, sabía cómo quitarse la vida, con qué elementos, en cuánto tiempo, en qué lugar. Incluso decía que en el colegio lo podía hacer. Entonces, claro, cuando mi profesor, porque pues yo no pude hablar con el estudiante, le preguntaba que por qué. Y pues cuando se hizo el estudio del caso, cuando pues acudieron a la policía, al bienestar familiar, pues se dieron cuenta que tenía que, o sea, la responsabilidad era del papá, porque pues el papá, sí, digamos que nunca estaba en la casa, andaba en cosas extrañas, en cosas que pues un niño no tiene que ver a esa edad, bueno, ni nunca, pero eran ese tipo de situaciones. Y el niño en la escuela sí mandaba como ciertas alertas, pero pues digamos, camufladas, ¿no? No iba como a gritar sus problemas a todo lado, sino que con, no sé, los dibujos de las actividades, ciertos colores que ponía, ciertas figuras, sí, como, no sé, tipo calaveras, sí, todo este cuento, pues esas son alarmas. Y hasta que no ocurrió un problema, así como una agresión en el salón, pues nadie se había dado cuenta de esto. Entonces, bueno, esa es como otra experiencia. Entonces, la verdad, creo que yo hubiera actuado de la misma manera que actuó mi profesor titular. O sea, pues mencionando el caso a las personas competentes para ello. Y pues sí, nada, o sea, obviamente, pues eso no fue así como rápido, ¿no? Es como un diálogo con el niño, es entrar en cierta confianza para que el niño nos diga realmente lo que piensa, lo que siente y pues sí, lo que iba a hacer. Eso me parece como más valioso y me parece que un docente con ciertas herramientas podría llegar a eso, al menos a que se cree un ambiente de confianza, ¿sí? Un ambiente en donde el niño sea capaz de decir todo, o sea, lo que pasa y más en este tipo de situaciones. Y luego, pues hay que confiar en los otros organismos que se manejan en una escuela. Vale, Ronald, sí, y pues con la experiencia que nos cuentas, también se relaciona con la siguiente pregunta y es, ¿cómo crees que se relaciona la escucha con la educación emocional? Porque pues en este caso, si bien los docentes no somos organismos especializados en manejar este tipo de situaciones que pues son tan graves, escuchar a un estudiante o como tú decías, como tener esa confianza de que un estudiante pueda contarnos pues sus problemas personales y que estos problemas incidan directamente
estabilidad emocional. Entonces, pues queríamos preguntarte precisamente eso, ¿cómo crees que se relaciona la escucha con la educación emocional? No, pues yo creo que se relaciona completamente y en todo momento, porque, bueno, también estuve en otro colegio cuando hice las prácticas y había un estudiante que un día llegó, bueno, llegó tarde, la profesora le dijo que por qué había llegado tarde, el estudiante dijo cualquier cosa, o sea, balbuceó, ¿sí? No. Y desde ese momento, como que en esa clase, en esa sesión, tanto el profesor como el estudiante empezaron a agredirse verbalmente, ¿sí? Hasta el punto en el que el estudiante, pues no sé, ya estaba muy cargado de cosas y gritó a la profesora y se salió. Entonces, bueno, eso fue un problema. Creo que la comunicación es lo más importante, no solo para, pues, hablar de estos temas, sino para todo. Y que la comunicación está tanto en lo que la persona conscientemente dice y con pues nuestra manifestación corporal. Desde ahí creo que hay ciertas claves y ciertas cosas que pues conociendo a una persona son importantes, ¿sí? Entonces, pues bueno, la comunicación creo que es el pilar, que la comunicación va con la observación, ¿no? Y lo que les decía al inicio, hay una relación que va más allá de docente y estudiantes, porque se crea pues un ambiente, ¿no? Se crea como eh, relaciones y un compartir de la vida pues de cada lado. Bueno, esto nos lleva a otra pregunta y es que ¿tú crees que existe de pronto alguna relación em, que haya una falta de educación emocional en los estudiantes con la cancelación de semestres o de materias? Que es un tema muy recurrente en la Universidad Distrital y como tú lo mencionaste inicialmente. Esta influencia de esos problemas emocionales, trastornos emocionales, están siendo bastante recurrentes en las solicitudes de cancelación de espacios académicos y de semestre. Entonces, queríamos preguntarte y saber si qué visión tienes sobre estas situaciones y si te ha pasado de pronto a ti también. Ok, bueno, pues sí, yo durante mi carrera, cuando estaba en tercer semestre, pues yo cancelé un semestre, el tercero. Mm, y sí, claro, digamos que pues fueron diferentes problemas de casi todos los ámbitos pues personales, ¿no? Entonces, no sé, yo simplemente llegaba a la universidad, o sea, a la entrada, y yo decía, no, no quiero entrar a clase hoy, o sea, no quiero, no me siento bien pues para prestarle atención al profesor, yo no hacía como las tareas, los trabajos. Y estando en la puerta para entrar a la universidad, yo me devolvía. Yo pues vivo en Chía, entonces comprenderán que es un viaje casi de 2 horas para ir y 2 horas para regresar. Pero lo que les digo, cuando yo estaba en la entrada, yo decía, no quiero. Y me devolvía. O sea, iba a gastar tiempo, a gastar transporte y no entraba a las clases. Digamos que, bueno, las razones fueron, como les decía ahorita, como varias cosas a nivel personal, social, familiar y económico. No sé si en ese momento pues yo estaba teniendo lo que tú decías, una crisis como con la ansiedad, una crisis con la depresión, porque pues nunca me han diagnosticado clínicamente de estos trastornos mentales, ¿no? Pero lo que sí sé es que yo me sentía mal. Entonces, sí, básicamente eso. Bueno, según la experiencia que nos contaste, ¿recibiste alguna asesoría o consejería, digamos, de apoyo por parte del bienestar institucional durante, después de la solicitud de la cancelación? Ah, no, eso nunca pasó. Eh, pues no sé si la verdad lo desconozco completamente, si uno tiene que pues acercarse a bienestar y decir como, oiga, me siento mal,
me siento fatal, terriblemente, que voy a cancelar semestre, ayúdenme de alguna manera. O cuando uno vuelva, venga, mire, vengo de una crisis, ayúdeme. O si simplemente es como algo pues a nivel interno de la universidad, pero pues no, nunca nadie me preguntó, o sea, realmente las personas cercanas, mis amigos, Diana, fueron los que me dijeron como, hey, ¿qué pasó? O sí, ¿qué sientes? ¿Por qué cancelas? ¿Te vas a atrasar en la carrera? Sí, cosas así. Y pues realmente para mí, o sea, para Ronald Cantor, creo que eso es lo más valioso, ¿sí? Como les digo, no sé si alguna vez he estado tan mal como para que me diagnostiquen alguna pues enfermedad, algún trastorno, pero creo que pues las personas cercanas que me conocen son las que me han ayudado, ¿sí? Pero por parte de la universidad, ¿no? La universidad simplemente, pues bueno, está ahí y ya no, pues no le interesa mucho. Ok, pero basado en tu experiencia, ¿crees que sí debería de pronto haber un proceso, un seguimiento a esos estudiantes que cancelan semestre? Sí, claro, sí, me parece que de hecho sería muy propicio porque, bueno, creo que yo tuve suerte de tener pues personas muy cercanas que me escucharon, que me aconsejaron y que realmente por ellos, básicamente, pues seguí, continué la carrera. Pero esa es mi suerte, ¿sí? No todas las personas van a tener un amigo o un hombro en donde recostarse. Entonces, creo que sí, que es demasiado importante y más, pues por, o sea, no sé, lo digo yo, por nuestra carrera, ¿no? Por nuestra facultad. Me parece que estos temas que son muy emocionales tienen que ir ligados sí o sí al bienestar de los docentes en formación. Entonces, claro, eso me parece muy importante y lo que les decía, no sé si uno pues tiene que acercarse a pedir esa ayuda, pero ellos sí deberían estar como al tanto de, de esta, sí, de estos casos, porque al fin y al cabo es salud. Entonces creo que eso me parece que es lo más importante.